Quería hablar yo hoy de la oración, especialmente en Roma, donde yo viví unos años y que visité muchas veces. Las iglesias de Roma son muy especiales para la meditación, están cargadas de historia y de significado histórico. Aquí en la pantalla están viendo una foto de la imagen de Santa Catalina de Siena, cuya fiesta es el 29 de abril. Su cuerpo, sin la cabeza, está en una gran iglesia de los dominicos, Santa María sopra Minerva. Así que yo creo que es una iglesia construida por encima de algún templo romano a Minerva, la diosa Minerva. Es una iglesia con una larga historia dominicana y yo en el 89 fue cuando por primera vez, no por la segunda vez fui a Roma con un amigo y sí pude ver muchas cosas que no vi 8 años antes. Y cuando llegué en esa época, hace ya más de 20 a 30 años, ¿no? Eh, Llegué a la iglesia esta con mi amigo Adolfo y vi la tumba de ella. Me conmoví muchísimo y me arrodillé y oré por un tiempo, ¿no? Poco sabía yo en ese entonces que iba 7 años después a mudarme para Roma, abandonando mi carrera anterior de abogado y otras cosas que había hecho, para ir a Roma a estudiar mi pasión, que era la Sagrada Escritura, la teología bíblica. Y en esa ocasión del 89 conocí a Fiorella, que fue la que me inspiró a ir a Roma en el 96. Yo fui a Roma sin saber dónde iba a vivir, eh, y hasta el último día, ya antes de salir para Roma, me enteré de que posiblemente había un apartamento bueno, bonito y barato, como dicen eh, en Cuba y en otros lugares. Y entonces fui para Roma el 30 de septiembre, que es la fiesta de San Jerónimo. Llegué el 1 de octubre, que es la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Y de hecho sí encontré ese apartamento muy bueno y bonito y barato. Y entonces eso fue una cosa muy grande. Pero tengo que contarles que cuando fui a Roma a buscar apartamento, unas semanas antes, no encontraba nada. Y estaba muy decepcionado porque yo pensaba que Dios me había inspirado con el deseo de ir a Roma a estudiar y abandonar mi carrera más mundana para seguir su voluntad y poder compartir con el pueblo de Dios las enseñanzas de la Biblia. Y busqué, busqué, busqué y todas las puertas se me cerraron. Y yo regresé a Miami esa misma noche, casa de un amigo mío, y un amigo de él estaba ahí visitando y le conté toda mi tribulación en Roma y que no encontraba nada, que todo estaba hecho excepto dónde vivir, que era tan difícil en Roma, ¿no? Y este amigo de él me saca de su cartera una fotocopia de una virgen muy parecida a la que ven en la pantalla, y abajo decía Madonna de la Estrada, la señora del camino, ¿no? O de la calle. Y yo, que siempre tenía miedo de quedarme en la calle, me encomendé a ella. Y como les conté, de hecho, eh, el 24 de mayo del 96,
7 sería, ¿no? Entré a la iglesia, grande iglesia de los jesuitas llamada Jesús. Es la iglesia madre de los jesuitas, ahí está la tumba de San Ignacio. Y ese día estaba repleta la iglesia, estaba llena de gente. Y yo pregunté, ¿y por qué tanta gente hoy? Creo que era un sábado. Dice, no, porque es la fiesta de la patrona de los taxistas y de los que limpian las calles. Digo, ah, sí, ¿quién es? Dice, la Madonna de la Estrada. Y me dice, y la imagen de ella está en esa capilla ahí a la izquierda. Así que fue ese día, en el bellísimo mes de mayo, que me di cuenta que la señora que me había ayudado, la Virgen, ya me había topado con su lugar en la iglesia del Jesús, una virgen venerada por San Ignacio, por el Papa Pío XII, una larga historia de esta Virgen de la Estrada. Y lo que ustedes están viendo allí es la imagen restaurada, porque la que vi yo y la que había antes tenía una corona y tenía unos adornos que quizá efecto de la piedad de los devotos, pero esta es la imagen restaurada a su imagen original. Y esta foto la tomé yo y es una virgen muy, muy querida. Y yo delante de su imagen recé en muchas ocasiones la misa diaria en la iglesia del Jesús, en la capilla, en la sacristía. Es una cosa muy linda, muy poca gente va, relativamente poca gente, una docena de gente más o menos. A mí me tocó leer el 24 de mayo, uno de esos años, ¿no? 2011 creo que fue, que es la fiesta de ella, ¿no? Entonces esa es una iglesia de las que a mí más me gusta para rezar. Después les cuento que poco antes, cuando yo recién había llegado a Roma, el primer domingo de Adviento, estaba yo caminando con el padre Ramos, un dominico mexicano muy amigo mío, que fue el que me ayudó a encontrar ese apartamento, por cierto, ¿no? Él era profesor en el Angelicum, donde terminé estudiando yo el doctorado y había visto un anuncio de este apartamento, me lo dejó saber y fue que yo llegué a Roma a vivir. Y esa tarde, ese domingo, ese sábado, era vigilia del primer domingo de Adviento. Estábamos caminando y me dice, bueno, me tengo que ir y nos despedimos y yo me quedé solo y decidí entrar a una iglesia que yo no conocía, que se llama Santa Andrea del Efrate. San Andrés de un árbol, de unas frutas que se llaman frate en italiano, que no sé cómo se llama en español en este momento. Oigo una música celeste, ¿no? Y entonces me doy cuenta que estoy en una iglesia de los hermanos o frailes mínimos de San Francisco de Paula. Y empiezo a leer cosas y veo que en esa iglesia se había convertido un judío llamado Alfonso Ratisbón. Y me llamó mucho la atención porque dice que se le apareció la Virgen. Y es precisamente la imagen que ustedes ven, se llama la Madonna del Miracolo, la Señora del Milagro. Él pidió el bautismo casi inmediatamente. Yo me he leído la historia toda de su conversión. Una cosa muy interesante. Llegó a ser sacerdote, su hermano era sacerdote también, judíos de una gran familia bancaria, los Ratisbón. Entonces en esta iglesia yo iba muchas veces a rezar. Y estos frailes mínimos o hermanos mínimos eran gente muy querida, ¿no? Y en último lugar les enseño otra iglesia que cuando yo tuve un semestre sabático en Roma en 2011, muy cerca me quedaba una iglesia muy antigua que se llama Santa María in Aquiro. Y en esa iglesia se conserva este cuadro que dicen que es la pintura más antigua
de la aparición de Lourdes. Y entonces yo encantado con rezar delante de esta imagen y pasaba bastante tiempo ahí. Esa era la iglesia donde yo iba casi todas las tardes a la misa, pero antes de la misa llegaba con bastante anticipación para orar precisamente delante de esta imagen, ¿no? Entonces, las iglesias en Roma, cualquier iglesia, pero ciertamente es importante apreciar las imágenes que tenemos delante. La tradición ortodoxa y oriental, los iconos, las imágenes son tan importantes, ¿no? Santa Teresa de Jesús le encantaban las imágenes, San Juan de la Cruz no tanto, pero a mí sí me gustan porque por los ojos entra la devoción. Y quisiera terminar diciendo que es importante buscar a Dios, buscar ratos tranquilos para orar. Yo donde vivo, mi modesto apartamento, tengo muchas imágenes y me siento muy rodeado de recuerdos, de lugares donde he estado orando. Precisamente estas mismas imágenes que ustedes en YouTube han visto son las imágenes que yo tengo en mi casa también y me recuerdan de todos esos momentos ya después de una vida más o menos larga en que he estado a solas con Dios. Como dice Santa Teresa, la oración es mirar a quien nos ama, ¿no? Y entonces yo quería compartir un poco las experiencias que he tenido de estas sorpresas, ¿no? Uno está a oscuras buscando algo, después se da y después se da cuenta incluso de quizá qué había detrás de todo eso, ¿no? Es uno de los temas favoritos míos, ¿no? Encontrar al Dios escondido, encontrar esa providencia surrepticia que no se ve, secreta, y por eso en el secreto del alma es donde encontramos a Dios. Y estos recordatorios de su presencia, de su gracia, de su bendición, pues nos ayudan como seres humanos a tener presente al Señor. Con eso